Seguidores de minuto 91, benvidos ao Celta de Vigo 2, Fútbol Club Barcelona 2. Ben de rematar o encontro, pero nós teremos outro partido que se xoga antes dos 90 minutos. As entrevistas, o público, os seguidores dos equipos de fútbol. Hai de todo un pouco, uns de Asturias, outros que chegan de México. Pero a entrevista máis importante a tivemos co vicepresidente do Barça, Salvador Bernabéu. Falou con Ney Fernández, un servidor. Este é o reportaxe. Disfrútenno. Mira la Itá. Qué bien estamos. Ell va venir aquí, no? Ell va venir tots aquí. A ver, antes de entrar en Balaidos, llega el Fútbol Club Barcelona. Bueno, aún no ha llegado, estamos a punto de ver el autobús del Fútbol Club Barcelona. Tenemos a Amador Bernabéu, una institución, todo el Fútbol Club Barcelona, y el abuelo de Piqué, uno de los jugadores fundamentales de este equipo. El Barça viene con bajas, pero no viene a regalar nada hoy aquí a Balaidos. No, lo que queremos es realmente intentar resolver el problema que tenemos de ganar la Liga lo más rápido posible, y por lo tanto siempre vamos con la ilusión de ganar donde sea. Ahora, sabemos que el Celta está necesitado de sus puntos, sabemos que realmente tiene un muy buen equipo y gran entrenador, que lo conocemos bien, y por tanto, a partir de aquí, a luchar y ver qué pasa. Dice Abel Resino que es el mejor momento para enfrentarse al Barcelona, será por las bajas que trae el cuadro barcelonista. Bueno, yo creo que en todos los clubes hay una plantilla de 25 jugadores, y yo creo que todos, tanto aquí como allí, son grandes jugadores. Por lo tanto, a veces esto es, la gente cree que salen los suplentes y son los que mejor lo hacen, porque ponen más ilusión, ponen más interés, y por tanto yo en esto nunca he creído. El que sale, sale y lo hace muy bien si puede. Ha tenido suerte de Semana Santa en el día de hoy el Fútbol Club Barcelona, porque llevamos padeciendo aquí lo que no hay, el diluvio. Es lo que bueno, cuando hemos llegado ayer realmente ha sido ya complicado, ¿eh? O sea que había lluvia, yo estaba en una peña en Cambados y lloviendo a mansalva, y hoy realmente espero tener una gran tarde de fútbol con este tiempo. Maravilloso. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
Benedicto 91, ¿desde dónde viene? Acompañando al Barça. Asturias. Hay muchos asturianos, no se trata también de nada, ¿no? No, somos de Mieres, de la peña barcelonista Julio Alberto, de Candás, es jugador del Barcelona. ¿Y habitualmente sigue al Fútbol Club Barcelona o es que hoy es Semana Santa y aprovechan? Seguimos normalmente al Fútbol Club Barcelona por lo menos 4 o 5 veces al año. Hombre, mira cómo se pueden poner las cosas, que el Celta baje a segunda y que el Sporting va a seguir una temporada más en segunda. ¿Es la ocasión idónea para ver al Barça? A mí me trataron muy bien aquí en Vigo y yo prefiero que el Celta continúe en primera para poder volver el año que viene. Muchas bajas las del Barça, ¿le dice algo? No. ¿Tiene equipo suficiente para ganar hoy aquí también? Supongo que creerán que sí. Pues venga, que... Porque de lo contrario habrían cambiado, pero supongo que sí. Esperemos que sí. Ahí está. Esta es la camiseta de Cangas Onís. De la Peña Julio Alberto hemos dicho, ¿no? Pero de la Peña Julio Alberto. Pues a casa dele a donde tiña que ir. Olé, YouTube.